efectivamente quiero comentarles de que en este momento se están limpiando un total de 275 tragantes. Nos hacen falta todavía una buena cantidad de los mismos, los cuales se está procediendo a limpiar. Pero también quiero llamar a reflexión a los vecinos y vecinas para que puedan colaborar con nosotros, no tirando la basura, no tirando los desechos en los tragantes, ya que de esta manera pues igual vamos a mantener la fluidez de las aguas a través de los tragantes. Pero de lo contrario, si los vecinos no colaboran y no depositan la basura en un lugar adecuado, pues lógicamente los tragantes se van a estar tapando e igual el problema va a ser cada vez que llueve, que se van a inundar las calles y algunas viviendas, pero son problemas que a veces los ocasionamos nosotros los vecinos al tirar o depositar basura en cada uno de los tragantes, por lo que les llamo a la reflexión, que nos eduquemos y que ya no tiremos los desechos sólidos en los tragantes, sino que al contrario, busquemos un recipiente, una bolsa, depositémoslos ahí y pues en su oportunidad que pase el camión de la empresa recolectora de basura, pues que se la lleve. No, enseñémosle, eduquemos a los niños, a los jóvenes, a que no debemos de tirar la basura en la calle, mucho menos en los tragantes. Nosotros consideramos que esta semana nos lleva todavía para poder cumplir con el 100% de los tragantes que queden totalmente limpios. Pero vuelvo a insistir, o sea, ya hemos pasado por algunos lugares donde la semana pasada comenzamos con el proceso de limpieza y ya se puede notar ahí la cantidad de basura que nuevamente si no trabajamos ese proceso de ya no tirar basura en las calles, pues vamos a seguir teniendo problemas de que los tragantes no cumplan la función que corresponde, que es evacuar el agua de la lluvia. Está bien porque ahí las personas tienen que cuidar los tragantes porque tiran la basura ahí y ahí es donde se tapan los tragantes. Y eso no debe ser así. Uno tiene que tener aseo en las calles. Por ejemplo, los tragantes, ahí se tapan. Después viene la fregadera que no sale el agua o que no se va el agua. ¿Por qué? Porque nada más tiran las bolsas de basura ahí. Hay personas sin escrúpulo que vienen a tirar la basura, tiran las bolsas de basura por todos lados. Vamos, aquí han venido a dejar basura, pollos muertos, entre caja bien preparada, pero saber, con malas intenciones, ¿verdad? Porque hay enfermedades por medio de las basuras que no pueden ni siquiera juntarla y poder. Y hay quienes pagan el derecho de basura y de todos modos dejan sus puños cuando barren sus calles. Y felicito a la municipalidad que vemos que está haciendo un trabajo, ¿verdad?, para evitar tantas inundaciones que afectan a los vecinos, y también hacerle un llamado a los vecinos que depositen la basura en su lugar, que los tragantes son de mucha utilidad porque si no hubieran tragantes todos estuviéramos inundados para los inviernos.